Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de Fútbol. Y sí, toca hablar de dos noticias específicamente del Bayer Leverkusen y que ya finalmente se ha coronado como campeón invicto de la Bundesliga, y también una noticia que ya está en boca de todos que tiene relación con el malestar de los jugadores, con Xavi y también el supuesto insulto de Rafinha al hermano de Xavi y todo lo que va, ¿no? Y partamos con el tema del Bayer Leverkusen. El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ya es eterno, gana al Augsburgo y acaba la Bundesliga invicto. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ya tiene el apellido invencible. El campeón de la Bundesliga derrotó 2-1 al Augsburgo en la última jornada, terminando la temporada liguera sin derrotas. 28 victorias y 6 empates dibujan el curso perfecto en la liga alemana de un Leverkusen que ha alineado su ensaladera sin tropiezos. Nadie lo había hecho antes en el fútbol, y ni siquiera el Bayern, y en las grandes ligas en el siglo XXI únicamente lo habían logrado la Juventus 2011-12 en la Serie A italiana y el Arsenal 2003-2004 en la Premier inglesa. El Bayern ya está junto a ellos en este club tan exclusivo en el que hay otros miembros como Preston 1889, Milan 1992, Athletic 1930, Real Madrid 1932. Los goles de Boniface al minuto 12 y Andrich al minuto 27 encarrilaron en la primera mitad un triunfo que puso en duda la diana de Komur al 62 en la segunda parte. Las paradas del capitán Jadrecki hicieron el resto. Alonso rotó pensando en las finales de la Europa League ante el Atalanta del miércoles y de la DFB Pokal frente al Kaiserslautern del sábado. Betts, que volvía de una lesión, y Xhaka salieron en la segunda mitad y serán titulares en Dublín y en Berlín. Xavi, que llegó en 2022 a un Leverkusen en descenso, ha colocado en año y medio el Bergself en la cima de Alemania, ganando la primera Bundesliga en sus 119 años de vida. El guipuzcoano ha desterrado el gafe crónico del Leverkusen y todavía no ha acabado la función. Tienen en sus botas un triplete histórico tras encadenar 51 partidos sin perder, una marca de récord en el fútbol europeo que no para de subir. Es ya leyenda en el Bayer Arena. Como tal, se bañó en cerveza sobre su césped con toda la afición aclamando a su rey, y como tal se subió a la grada para mezclarse con ellos en la celebración. A ver, yo creo que se lo tiene merecido Xabi Alonso. Las cosas como son, un gran técnico, para mí ha hecho un trabajo espectacular. Creo que nadie puede negar el trabajo de este gran técnico, porque al final piensa, el Leverkusen igual tiene una buena plantilla, pero tampoco es para tanto. Creo yo que el tema no es lo mismo, ¿no? Porque al final ten en cuenta una cosa, que tú puedes tener, por ejemplo, una plantilla como las que ha tenido Guardiola, como las que habitualmente tiene el Real Madrid, el Bayern, ¿se entiende? Y puedes salir totalmente invicto, porque puede ser así, y obviamente tienes más opciones. Sin embargo, tomar un equipo que no tenía grandes jugadores y transformarlos en unos grandes representantes del equipo, me parece que eso es simplemente admirable. Creo que ha hecho un trabajo espectacular, y he visto partidos del Leverkusen, quizás no he visto los mejores, ¿no? Porque la mayoría de los partidos que vi del Leverkusen siempre estuvieron como tratando de empatar, tratando de no perder, y no muchas veces lo vi intentando ganar, ¿no? Pero bueno, yo creo que fueron un par de partidos, no todos los partidos son iguales, ¿no? Y pues nada, no queda más que felicitar al ex madridista, ¿no? Porque Xabi Alonso, un jugador que a mí me encantaba, creo que ha sido uno de los jugadores que mejor le pegaba a la pelota, unos pases, unos cambios de lado espectaculares, y ahora también es, ¿cómo se llama?, técnico, y está representando básicamente al madridismo, porque me parece que va a ser y posiblemente sea un técnico excelente en la historia del fútbol. No me atrevo a decir leyenda, porque aún le queda mucho camino, está recién comenzando, y solamente el tiempo dirá qué tan grande es la magnitud del impacto que puede causar Xabi Alonso en el mundo del fútbol. Y esperemos que en el futuro sea el próximo técnico del Real Madrid. Y en otra noticia vamos a hablar un poquito del Barcelona, ¿no? El artículo está a través del Sport y dice lo siguiente: malestar entre algunos agentes de jugadores con la gestión de Xavi. La decisión de Laporta de prescindir de Xavi a final de temporada está atravesada por varios factores. El que más se está explicando es el enfado del presidente con varios mensajes públicos del técnico. Laporta considera que algunas de sus declaraciones no solo son poco ilusionantes y ambiciosas, sino que sobre todo se desenmarcan de lo que dijo en la famosa cena del sushi.
Pero, como ocurre con decisiones de este calado, no hay nunca un solo motivo. Además de la desconfianza creciente entre técnico y presidente, a Laporta también le ha llegado el malestar de varios agentes de futbolistas de la primera plantilla con Xavi. En general son jugadores que han visto cómo ha cambiado su rol en las últimas semanas o temen que hayan dejado de ser intransferibles. Desde que se anunció su continuidad, Xavi ha tomado decisiones que algunos futbolistas han entendido en clave futuro, una demostración de fuerza que no había sentado bien a algunos futbolistas. Uno de los casos más evidentes es un Lewandowski que está siendo sustituido en algunos partidos en un momento donde está en juego el Pichichi. El polaco no ha perdido su condición de titular, pero antes era muy difícil no acabar los partidos. Otro caso es el de Joao Félix, que también tiene un agente con mucho peso en el Barça como Méndez. El portugués ha perdido protagonismo y en los últimos partidos incluso llegó a calentar un buen rato para no terminar saliendo. También está siendo compleja la gestión de Araujo, un futbolista que ha pasado de ser considerado intocable a que no se descarte un traspaso millonario al Bayern. El uruguayo vivió días difíciles con su expulsión ante el PSG y las declaraciones posteriores de Gundogan. Rafinha es otro de los jugadores que, a pesar de haberse consolidado en el 11, en la parte final de la temporada está cansado de ser a menudo uno de los primeros jugadores en ser sustituidos. Una situación que ha sido una constante desde que llegó al conjunto azulgrana. A todo esto, Xavi ha insistido en su comparecencia previo al encuentro ante el Rayo que nada ha cambiado y el presidente no le ha comunicado nada. También, en este caso, se le ha visto a Rafinha discutir, en este caso, o por lo menos lo que decía Gerard Romero, que se había peleado con el hermano de Xavi, que lo había insultado porque lo habían sustituido y que después Xavi le había dicho que no iba a jugar contra el Girona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, hay muchas cosas que decir y es lo que yo siempre he dicho, porque al final, ¿qué fue lo que siempre he mencionado? Que Xavi se tenía que ir porque los jugadores no lo tragan. Los jugadores del Barcelona no quieren a Xavi en el equipo porque consideran, yo creo que consideran que es un técnico que no tiene mando, que no tiene rumbo, que no tiene estrategia, que hace absolutamente todo mal y creo que por ahí va el problema. Y tú te das cuenta porque al final no puede ser que un técnico tenga tantos estilos diferentes cuando tu equipo necesita una cohesión grupal. Es diferente en el Real Madrid, porque en el Real Madrid tienes jugadores que no necesitan jugar en equipo. Tú les puedes dar un balón a Vinicius y te hace el gol solo, o él genera la habilitación. O tienes a Bellingham que de repente se saca un pase mágico, o aparece de la nada y la clava con el culo. ¿Se entiende a lo que voy? Y ahora vas a tener a Mbappé que necesita muy poco para hacer gol. Sin embargo, el Barcelona necesita una estrategia, necesita una dirección, necesita una constancia en lo que es el esquema deportivo. Por lo tanto, ese es el problema con Xavi. Y yo creo que los jugadores lo sienten y no tiene que ver con un tema de si me voy o me quedo. Yo creo que los jugadores están molestos porque no ven una dirección o una coherencia en lo que hace Xavi en los entrenamientos con lo que plantea quizás en los partidos. Se entiende, hay como una disonancia muy grande. Y también obviamente que los jugadores también leen, ¿no? Y leerán que para Xavi ya no son importantes y también les toca el bolsillo y también les toca la polla, ¿no? Como dicen algunos. Y al final no quieren cambiar, no quieren irse a otro lugar. Y yo lo entiendo. Y es por eso que yo decía que al final el cambio de Xavi era lo mejor que podía hacer el FC Barcelona. Porque al mismo tiempo, ¿qué es lo que están haciendo? Es un cambio de aires que permite que los jugadores se adapten y todo vaya bien. Porque es cosa de mirar lo que ha pasado. Cuando Xavi se iba, los jugadores jugaron muy bien, pero cuando Xavi se queda, ¿no? O sale con la idea de que se va a quedar, los jugadores comenzaron a jugar mal mágicamente, ¿se entiende a lo que voy? Entonces eso comprueba que efectivamente los jugadores son los que no quieren a Xavi en el club y quizás los que más presión hacen para que Xavi salga del club no son ni los agentes ni la prensa, son los mismos jugadores.